Continuamos con el estudio de las leyes de los gases. Trabajaremos el día de hoy con la ley de Charles. La ley de Charles contempla la siguiente situación. Cuando la presión a la que se encuentra un gas es constante, es decir, no cambia, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta, o al contrario, si la temperatura aumenta, el volumen va a aumentar. O si la temperatura disminuye, el volumen también va a disminuir. Si nosotros tenemos estas condiciones, vamos nosotros a mirar que si yo tengo 40 litros de nitrógeno que están a menos 15 grados centígrados, calcula el volumen si la temperatura llega a 50. Entonces vamos a seguir con nuestro trabajo normal, en el cual vamos a extraer los datos respectivos que tengo aquí. Tengo unas condiciones iniciales que sería el volumen 1 y la temperatura 1, y unas condiciones finales que serían el volumen 2 y la temperatura 2. Me dice que la presión es constante. En mi problema no tengo ninguna presión. Eso significa que la presión no incide, no me sirve o no trabaja o no la tengo en cuenta porque permanece constante. Si 40 litros de nitrógeno están a menos 15 grados, eso significa que el volumen 1 sería 40 litros. Están a menos 15 grados, esa sería la temperatura 1, menos 15 grados centígrados. Calcule el volumen, me están refiriéndose al volumen 2, si la temperatura llega a 50 grados. En este caso es muy importante tener en cuenta que la temperatura para este tipo de problemas viene en Kelvin. Para no digamos equivocarnos, aquí está la presión, sería constante. ¿Listo? Entonces, la temperatura en grados, perdón, la temperatura en Kelvin, ya no se habla de grados Kelvin, la temperatura en Kelvin. Entonces, ¿por qué necesito pasar la temperatura a Kelvin? Porque si en este caso tengo temperatura en negativo, al hacer el proceso el volumen me va a dar negativo. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertir esto a Kelvin. Para ello simplemente le sumamos 273 grados. Acá la segunda temperatura también 273 grados. Aquí nos quedaría 8, 6, 58, 258, 13, 6, sí estaría bien, 258 Kelvin. Y en este caso me quedaría 323 Kelvin. ¿Listo? Ya he convertido las temperaturas a la escala Kelvin. Esa sería la primera condición. Una vez que yo tengo esto, debo analizar lo que está pasando, como les estoy indicando, de la mejor manera para resolver este tipo de problemas. Y por lo tanto, ¿yo qué estoy mirando aquí? Lo que estoy mirando es que la temperatura del proceso aumentó. Si la temperatura aumenta, este volumen es directamente proporcional, debe aumentar. Por lo tanto, volumen 2 siempre va a ser igual al volumen 1 y lo voy a multiplicar por las temperaturas de tal manera que al hacer el proceso me dé más de 40. Por lo tanto, aquí son 323 Kelvin divididos entre 258 Kelvin. Hacemos esta operativa en la cual vamos a ver cuánto nos da el trabajo. Serían 40 por 323 dividido entre 258. Esto nos daría 50 litros. El volumen 2 es de 50 litros. ¿Sí? Entonces,
tendríamos nosotros que al hacer el proceso aquí, miren, se ha subido la temperatura y el volumen 2 va a ser mayor. Usted puede hacerlo en estas condiciones o recuerden que usted lo puede hacer aplicando la fórmula de volumen y temperatura. Volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por temperatura 1. Como necesito volumen 2, va a ser igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Revisamos si este análisis que hicimos corresponde a esta fórmula. Volumen 1, 40 litros, temperatura 2, 323 Kelvin, temperatura 1, 258. Efectivamente, el proceso está bien realizado. Veamos un segundo ejemplo para que podamos encontrar cualquier tipo de incógnita que nos den en este tipo de problemas. Me dice, calcule la temperatura de la que parten 80 litros de neón si al llegar a 70 grados centígrados el volumen es de 63 litros. Extraemos, como siempre les recomiendo, las condiciones del problema. Calcule la temperatura de la que parte, es decir, me están preguntando por la temperatura 1. Parte un volumen inicial de 80 litros. Si al llegar a 70 grados centígrados, esa sería la temperatura 2, 70 grados centígrados, el volumen es de 63 litros. Volumen 2, 63 litros. Entonces, ¿qué estamos analizando aquí? Como primera medida, necesitamos convertir estos grados centígrados a grados Kelvin para establecer la regularidad del proceso. Esto me queda 343 Kelvin. Ahora sí analizamos lo que ocurrió. El volumen disminuyó. Por lo tanto, la temperatura de la que arranco debe ser mayor que la temperatura 2. Para que sea mayor, entonces, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2, que son 343 Kelvin, lo voy a multiplicar por el volumen mayor y lo divido entre el volumen menor. ¿Por qué hago eso? Porque a mí me está diciendo que el volumen disminuyó. Por lo tanto, la temperatura de la que arranqué debe ser mayor que a la temperatura a la que llegué. Entonces, temperatura 1 ¿a qué es igual? A 343, haciendo la operativa me quedan 435,5 Kelvin. Esta sería la respuesta al problema. Si usted no la quiere hacer analizando, entonces usted lo que necesita despejar de esta fórmula es temperatura 1. La temperatura 1 ¿a qué va a ser igual? Al volumen 1 por la temperatura 2, y este volumen que está multiplicando va a pasar a dividir. Si nosotros miramos esta situación con el proceso que hicimos, volumen 1, 80 litros, correcto, temperatura 2, 343, correcto, y volumen 2, 63 litros. Efectivamente, la temperatura disminuyó. ¿Por qué? Porque el volumen disminuyó. Eso es lo que consiste la ley de Charles. Otra de las leyes que afectan o que estudian los gases o que afectan los gases es la ley de Gay-Lussac. ¿Qué establece la ley de Gay-Lussac? Que si el volumen permanece constante, la temperatura es directamente proporcional a la presión. Es decir, que si yo aumento la temperatura de un recipiente, la presión va a aumentar. Si disminuyo la temperatura de un recipiente, la presión va a disminuir. O por cualquier situación, si yo aumento la presión, la temperatura también va a aumentar. Esto, como lo veíamos anteriormente, se debe al choque que tienen entre las partículas y el choque que tienen contra las paredes del recipiente.
¿Qué ocurre entonces? ¿Sí? Aquí tenemos una situación, se tienen 120 litros contenidos en un recipiente hermético. Hermético significa sellado, cerrado, que no puede cambiar. ¿Como cuál, por ejemplo? Como un cilindro de gas. Un recipiente hermético, ahí hay 120 litros. Dice que están a menos 20 grados centígrados y 75 atmósferas. Me piden hallar la temperatura del gas si la presión es de 15.800 mililitros. Condiciones que yo debo extraer, ¿no es cierto? Se tienen 20 litros, eso sería el volumen, 120 litros, contenidos en un recipiente hermético a menos 20 grados centígrados, eso sería una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y 75 atmósferas, presión 75 atmósferas. Allí la temperatura del gas, entonces esta sería temperatura 1, presión 1, me piden hallar la temperatura 2. Si la presión es de 15.800 milímetros, presión 2, 15.800 milímetros de mercurio. ¿Listo? Como primera medida, observamos aquí que la temperatura es negativa. Yo no puedo trabajar con temperaturas negativas porque me va a dar presiones negativas. En este caso me daría posiblemente otra temperatura negativa, pero la vamos a trabajar siempre con Kelvin. Es decir, aquí le sumamos 273 y nos quedaría una temperatura 1 de 253 Kelvin. Porque es negativa, ¿no es cierto? Bueno, otra condición que tengo yo aquí. Mi presión 1 está en atmósferas, mi presión 2 está en milímetros. Yo no puedo establecer una relación de una magnitud con unidades diferentes. Debo convertir o las atmósferas a milímetros o los milímetros a atmósferas. ¿Qué tengo en cuenta? Que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Yo voy a convertir los milímetros a atmósferas, lo multiplico por una atmósfera y lo divido entre 760 milímetros. En estas condiciones, la presión me va a quedar en atmósferas. Entonces, las 15.800 entre 760 me quedarían 20,78 atmósferas. ¿Listo? Al igual que hemos hecho en problemas anteriores, simplemente yo analizo. ¿Qué le pasó a la presión? La presión de 75 atmósferas pasó a 20 atmósferas. La presión disminuyó. Si la presión disminuye, la temperatura 2 también va a disminuir porque son directamente proporcionales. Entonces, la temperatura 2 será igual a la temperatura 1, que son 253 Kelvin, multiplicado por la relación entre las presiones. Por lo tanto, si la presión 2 es menor, la temperatura 2 debe ser menor. Lo multiplicamos por el menor y lo dividimos entre el mayor. Cancelamos las atmósferas y el resultado nos quedaría efectivamente se disminuye mucho la temperatura, 70,09 Kelvin. Es una temperatura muy bajita, ¿no? Extremadamente bajita. Ya partíamos de una temperatura baja que era de menos 20 grados. ¿Listo? Bueno, como nosotros recurrimos también a las numeraciones de fórmulas, tenemos que la temperatura 1 por la presión 2 va a ser igual a la temperatura 2 por la presión 1. ¿Qué me están pidiendo? La temperatura 2. Temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 por la presión 2
sobre la presión 1. Veamos si está bien hecho mi proceso de análisis. Temperatura 2 igual, temperatura 1, 253 Kelvin, está correcto. Presión 2, 20,78, presión 1. Está perfectamente realizado. Si usted no quiere hacerlo así, hace despejando la fórmula de la fórmula dada. Veremos en este momento la ley combinada de los gases, en la cual vamos a, como su nombre lo dice, a reunir las tres leyes que afectan a los gases. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, teniendo en cuenta cada una de las condiciones que se están dando. Por lo tanto, aquí vamos a mirar este problema y extraemos los datos respectivos. Se tienen 200 litros de CO2. Ese sería el volumen del que arranca el proceso, 200 litros. A 30 grados centígrados. Y 3.800 milímetros. Siempre que hablamos de milímetros, estamos hablando de presión. Si el volumen llega a 500 litros y la temperatura alcanza los 80 grados centígrados, me preguntan cuál es la presión del proceso, es decir, me están preguntando por la presión 2. Básico, lo primero que tengo que hacer es convertir las temperaturas a Kelvin, aunque cuando son positivas podríamos hacerlo directamente en centígrados, pero sigamos las reglas estándares. Bueno, ahora sí me están preguntando por la presión 2. Yo voy a seguir utilizando digamos, el análisis respectivo de lo que ha sucedido. La presión 2 va a ser igual, siempre arrancamos con la presión 1, 3.800 milímetros. No tengo que hacer ningún tipo de conversión porque puedo dar la respuesta en milímetros de mercurio. Analizo qué le pasó al gas en su volumen. El gas en su volumen aumentó. Si el volumen de un gas aumenta, esta presión debe ser menor. Por lo tanto, para que me dé menor, tomo el volumen menor, que son 200 litros, y lo divido entre el volumen mayor. Hasta allí, la presión 2 va a ser menor. ¿Listo? Pero además aquí está cambiando la temperatura, es decir, están cambiando las tres magnitudes que afectan considerablemente a los gases. Por lo tanto, vamos a continuar aquí. Viene la temperatura. Veamos qué pasó con la temperatura. La temperatura pasó de 303 a 353. Con respecto a la presión, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Por lo tanto, debo multiplicarlo por 353 Kelvin y lo divido por 303. ¿Listo? No sé si la presión aumente o disminuye porque depende de las dos condicionantes. En este caso, me quedaría a mí el resultado me daría de 1170,8 milímetros de mercurio. Por lo tanto, yo tengo que tomar la fórmula con las tres unidades. Volumen 1
por presión 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. ¿Listo? Me están preguntando por la presión 2. Va a ser igual a esto que tengo, volumen 1, presión 1, temperatura 2 sobre el volumen 2 por la temperatura 1. Vamos a revisar si nuestro proceso está bien realizado. Presión, volumen 1, 200 litros efectivamente. Presión 1, 3800 milímetros, correcto. Temperatura 2, 253, correcto. Dividimos entre este volumen que estaba multiplicando, pasó a dividir igual que esta temperatura. Volumen 2, tenemos 500 litros, aquí está, y temperatura 1, 303 litros. Entonces usted define si despeja la fórmula o hace el análisis. Si le parece muy complicado hacer el análisis, pues simplemente despeja la fórmula y reemplaza los datos respectivos y puede entrar a la solución del problema. Tomando otro ejemplo de la ley combinada de los gases, me dice 600 litros de un gas están en CN. Cuando usted encuentre las letras CN se refiere a condiciones normales. Están establecidas dentro de su guía de trabajo las condiciones normales. Dice, hay el volumen si la temperatura llega a 120 grados centígrados y la presión es de 7 atmósferas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a extraer los datos. 600 litros, eso sería el volumen 1. Cuando a mí me dicen condiciones normales, me están diciendo que la temperatura es de 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin, y la presión es de 1 atmósfera. Estos ya son valores estándar. Cuando me dicen a mí condiciones normales, de hecho me están dando dos valores determinados de temperatura y presión. Por lo tanto, aquí la temperatura 1 sería 273 Kelvin, la presión 1, 1 atmósfera. Me están preguntando por el volumen 2, si la temperatura llega a 120 grados centígrados y la presión 7 atmósferas. ¿Listo? Tomamos esto, sería tomando la temperatura en escala Kelvin, serían 393, le sumamos aquí 273, serían 393 Kelvin. Vuelve y juega, hacemos el análisis. El volumen 2 va a ser igual al volumen 1, 600 litros. Y analizamos, ¿qué le pasó a la temperatura? La temperatura de 273 pasó a 393, la temperatura aumentó. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, entonces me debe dar más de 600. Tomo el valor mayor y lo divido entre el valor menor. Listo. ¿Qué le pasó a la presión? La presión, por el contrario, de 1 atmósfera se convirtió en 7, es decir, presioné al gas. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Cómo hago que me dé menos de 600? Es como si esto no existiera. Para que me dé menos de 600, lo multiplico por 1 atmósfera y lo divido entre 7 atmósferas. Cancelamos y el resultado vamos a ver cómo nos da. No podemos predecir allí si el volumen aumenta o disminuye porque las condiciones son muy diferentes.
Entonces tomamos los 600, 393 y nos da como resultado 123,39 litros. Y es lógico porque miren que la temperatura no es que haya aumentado mucho, en cambio la presión sí aumentó muchísimo, hizo que el volumen se redujera en gran medida, ¿no? Entonces, esa sería la ley combinada de los gases para que usted la tenga en cuenta.